Buenas tardes, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Espacio Terapia Infantil 89.5. Mi nombre es Eulalio Márquez, es un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a tratar un tema muy importante el día de hoy, que es la ansiedad infantil. ¿Qué es la ansiedad infantil? Es cuando un niñito, una niña o padres de la familia se enfrentan a algo desconocido. Nuestro cuerpo como un mecanismo de defensa activan, activan un sentido y se abren y se agudizan los sentidos. Niños, esto es muy importante. Cuando un papá o mamá le dicen, no toques la caja de donde se enchufan las conexiones, cuidado con las tijeras. Entonces son muchos detalles donde los papás generan esa ansiedad. Entonces es un trastorno. Este trastorno que va más allá de algo que rebasa nuestras expectativas normales. Cuando vamos a la calle, que vas con tu papá o tu mamá agarrado de la mano, te sueltas y vas a cruzar la calle, entonces, ¿qué pasa? Tu mamá o tu papá se alteran. Te dicen, no, no cruces, espérate ahí, espérate tantito. Entonces, son muchos detalles. Entonces, la ansiedad nos sirve mucho para prevenir. Esos sentidos que tenemos papás de estar al pendiente de nuestros hijos siempre va un poquito más allá. Es cuando nosotros como papás tratamos de cuidarlos a ustedes niños por muchos detalles, porque aunque estemos en casa, siempre estamos vigilando que la silla esté bien acomodada, no te hagas para atrás porque te vas a caer. Entonces siempre estamos previniendo antes de que pase algún accidente. Vamos, estamos en la mesa para comer. Entonces te balanceas y papá tiene miedo de que te caigas para atrás. Entonces te dice, no brinques, no te hagas para atrás o pon una silla atrás para prevenir un posible accidente. Otra, como te decía, los enchufes, cada rato los niños están ahí, les llama la curiosidad o quieren imitar lo que hace papá, meter una conexión y sacarla, meterla y sacarla, pero no se puede, no estamos en esa edad todavía para poder controlar esa conexión. Otra, no agarrar las tijeras grandes porque son muy filudas, te puedes cortar. Entonces nosotros como papás siempre tratamos de prevenir algo que te pueda pasar. Niño o niña, eso siempre tenemos que estar pendiente. Aparte, los adultos también, no llega mi hijo, no llega mi hija, entonces ya estamos alterándonos, empieza la ansiedad, ay, no ha llegado, entonces empezamos a tener cambios constantes de nuestro estado de ánimo. ¿Cuáles son nuestros síntomas? Palpitaciones, sudoraciones en nuestro cuerpo, la frecuencia cardíaca se sube, temblores, sacudidas, ahogo, falta de aire, síntomas que me voy a atragantar, náuseas, mareos, que me oprime el pecho también, entonces siento que me vuelvo loco. Esos son los síntomas de que nos ocurren normalmente cuando tenemos una preocupación por nuestro hijo, por nuestra hija que no ha llegado a la escuela. Entonces siempre estamos ahí al pendiente. Papá, mamá siempre van a tener esas ansiedades y más porque tenemos hijos pequeños. Entonces niños pequeños siempre están en constante peligro. Aparte, inconscientemente lo buscamos, niños. Entonces, papá siempre tiene que estar pendiente. Entonces, eso es lo que tenemos que estar al pendiente, niños, para reducir un poquito el riesgo. Es muy difícil que tengamos esa conciencia porque todavía no entramos en el proceso de maduración, pero hay que hacerle caso a mamá. No toques, te va a hacer daño. Te vas a quemar. Y hasta lo que no te quemes es cuando ya no lo vuelvo a hacer porque me quemé. Entonces, papá siempre está previniendo que nos pase eso. Este síntoma de ansiedad se caracteriza por el miedo. Es un síndrome clínico, niños, pero se caracteriza por el miedo. Vamos, este trastorno se caracteriza por varios trastornos. La ansiedad va combinada con un trastorno de pánico, agorafobia, si no saben niños es agorafobia, fobia o fobia social, estrés postraumático, estrés de trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad generalizada. Entonces, todos esos trastornos van acompañados por una ansiedad. Cuando papá, mamá o ustedes también niños les puede pasar que tenemos ansiedad y se va combinando con un trastorno que dura momentáneamente. Vamos, ¿por qué momentáneamente? Por ejemplo, te levantas, tienes ansiedad, no quiero ir a la escuela, entonces estás ahí, no quiero, pataleas, lloras, porque ya tenemos en la mente que vamos a ir a un lugar donde me produce molestias o no quiero ir o traigo sueño. Entonces es lo que pasa a veces, una ansiedad, niños, nos va acompañada de un trastorno.
pero eso es momentáneo y son recurrentes cuando no queremos ir a algún lado. ¿Qué es lo que hacemos cuando no vamos a la escuela, niños? Entonces viene lo que es el trastorno de pánico. Cuando tenemos ansiedad, ay, no quiero ir, ya estás previniendo y te estás mentalizando a que, ay, no quiero ir. Entonces el lugar me produce pánico y es un trastorno de pánico que dura unos cuantos momentos, no dura por mucho tiempo. En niños es momentáneo. Ahora con la pandemia, que ya entraron a la escuela, entonces ¿qué es lo que pasa? Los niños, otra vez al salón de clase, me tengo que levantar temprano. No hemos recuperado la estabilidad del sueño normal de los niños, se duerme muy tarde y se levanta muy temprano. Vamos, ¿qué es lo que nos ocasiona? Una ansiedad. Y si la combinamos con un pequeño trastorno de los niños, que es trastorno de pánico, ¿qué es lo que lleva? Ok, niños no se quieren levantar temprano, entonces están llorando, pataleando y llegando a la escuela con un estado de ánimo muy bajo, irritable, triste, o sea, son muchos factores. Casi por lo regular con la ansiedad se repiten 1, 2, 3 o 4 síntomas. Pero es normal en los niños cuando van a la clase y pasa estos signos y síntomas. No hay que alarmarse, papás. Es normal. Pero la ansiedad todos lo tenemos y siempre hemos tenido un trastorno de ansiedad en nuestra toda historia de vida. ¿Va? Y todos tenemos también, niños, cuando hay una ansiedad, que ves a papá triste, cabizbajo, pues hay que estar ahí, niños, porque es importante decirle papá cómo le apoyamos, porque no sabemos lo que está pasando con papá o mamá, si han tenido una ansiedad que viene siendo adaptativa. Vamos, una ansiedad adaptativa es cuando papá pierde su trabajo, o papá tiene un problema laboral, o tiene un conflicto con alguien. Eso lo llamamos ansiedad adaptativa. Entonces, cuando veas a papá triste o cabizbajo, está platicando con mamá, trata de darle apoyo. No te involucres mucho porque son trastornos un poco más fuertes. La ansiedad en los adultos dura un poquito más. Entonces, hay personas que no podemos canalizar esto, niños, y es recomendable, pues nada más estar ahí al pendiente de papá, mamá, para darle apoyo con esa sonrisa que va a estar rodeándote de ellos. De hecho, la ansiedad va acompañada por muchos trastornos, como te comenté, niño. Este trastorno, me gusta decir trastornos y vamos familiarizándonos, porque ustedes también tienen un voz y voto para saber poco a poco lo que está manejando. El trastorno de pánico, que es una presencia de crisis de ansiedad con temor a una experiencia o una crisis nueva. ¿Qué es lo que vamos? Esta crisis es un malestar interno que dura 3, 4 minutos. Por decirlo así, los niños, por ejemplo, ahorita que estábamos comentando que no quieres ir a la escuela, se te viene la imagen, entonces ya cuando llegas ahí a la escuela empiezas a rabiar, a patalear y no quiero entrar a la escuela, no quiero entrar a la escuela. Entonces esos son los síntomas que pasan por lo regular cuando es un trastorno de pánico. Esos trastornos de pánico te ayudan a sacar toda esa energía, irritabilidad, sudoración, cambios de humor, te acelera la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? Problemas en la respiración, se le da mucho. Entonces, esos detalles nos llevan a atender esos síntomas. Y lo más importante, que es el miedo. No quiero ir, me da miedo. Entonces, son muchos detalles. Entonces, el trastorno de pánico, más o menos, niños, es lo que se maneja. Una escena, visualizamos una escena, no tanto por no ir, es tanto que voy a ir y ya me está, desde ese momento de ir a la escuela, ya me está ocasionando una molestia. Es lo que pasa. Pero en sí, el miedo al miedo es el trastorno de pánico. Es, ¿qué puedo hacer? Esto me asusta. Entonces estamos visualizando algo, pero no pasa nada. Entonces hay que tratar de controlar un poco el miedo, respirar y ya cuando estamos en clase, ya con la convivencia de los amiguitos, entonces se va reduciendo y eso nos lleva a tener algo más tranquilo. Otro trastorno que es la agorafobia. A muchos niños les pasa también cuando no quieren ir con la abuelita, ya llega la imaginación. Ese trastorno de agorafobia es a donde no queremos ir a esos lugares, vamos. Se parece un poquito a lo que es el trastorno de pánico, niños. Pero el trastorno de agorafobia es, no quiero ese lugar. Me afecta o me altera ir a ese lugar. Por ejemplo, no se vayan tan lejos. No quiero ir al supermercado porque hay mucha gente, estoy parado, no quiero, me estresa estar ahí rodeado de mucha gente y aparte es muy peligroso para los niños andar ahí. Muchos niños no quieren ir al cine porque hay las filas, esto, pero les gusta estar sentado y ahí cambia, se tranquiliza un poquito el trastorno de agorafobia. Las aglomeraciones, los elevadores, los puentes, es algo parecido a lo que es el trastorno de pánico, pero con la diferencia es que acá
La diferencia son tumultos, le sube un poquito el estrés de no querer estar en esos lugares. Vamos a por ese lado. Y aquí lo más importante, no les gusta estar incorporados a ciertos lugares, a un falso círculo de seguridad, vamos, un falso círculo de seguridad, o sea, yo no voy porque quiero estar tranquilo, entonces me quedo en casa y no salgo. Es lo que pasa con los niños en esos detalles de no ir a ciertos lugares y es los conflictos que hay con papá, mamá, con los niños, vámonos, cámbiate, arréglate. Entonces es lo que ha pasado últimamente y más con la contingencia que ahora los niños no quieren salir porque tienen miedo al virus. Otro es el trastorno de fobia, fobia social. La fobia que viene siendo algo amenazante de un tipo de situaciones concretas, vamos, un niño no quiere hacer un examen porque tiene miedo, le asusta estar ahí viendo, entonces hay maestras que le dicen, contesta el examen, mira, te vamos a decir de acá. No, hay niños que les gusta que estén ahí el pendiente de que esté la maestra, entonces sí le produce un poco de fobia. Aparte, si la evaluación, el tipo de evaluación en niños de primaria, que le dicen, te vamos a evaluar tu examen, tanto del examen en cuanto a conocimiento, tanto de comportamiento, tanto de asistencias, tanto de entrega de tareas, son muchos detalles. Entonces muchos niños tienen esta fobia y más cuando también le dicen, a ver, Juanito, vas a pasar a explicarme las tablas del 1, 2 y 3. Entonces empieza 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, ya se me olvidó. Entonces, esos detalles nos lleva a una ansiedad con un trastorno de una fobia. Vamos, entonces estamos ahí cayendo, el miedo me lleva a paralizarme o olvidarme de lo que sigue. A muchas personitas les ha pasado. Aquí la clave de todo esto, de esas situaciones, es tratar de respirar tranquilamente, inhalar, exhalar suavemente, tratar de concentrarnos y tratar de suprimir un poquito lo que estamos viendo enfrente. Si nos altera mucho lo que hay enfrente de nosotros, por ejemplo, compañeritos, tratar de desviar un poquito la mirada o tratar de que nadie nos ve. Eso es muy importante, porque si hacemos esto, vamos a tratar de reducir un poco la ansiedad. Si siento que me están mirando, estamos pensando, ay, ya me están viendo, ay, se están riendo. Entonces, estamos pensando todo lo negativo. Pero aquí lo más importante es esperar y controlar las situaciones que tenemos enfrente para tratar de tener ese equilibrio entre pensamiento, emoción y conducta y bloquear un poquito esa reacción de estrés. Otra es fobia específica, algo específico a lo que tenemos enfrente. Aunque diga uno, ay, ¿cómo le puedes tener fobia a eso? Entonces, todos tenemos en algún momento fobia de nuestra etapa de desarrollo, algo específico, vamos. Estas son ideas irracionales, desproporcionadas ante situaciones de alarma que nosotros creamos inconscientemente. Hay diferentes fobias, diferentes tipos de fobia. Fobia tipo animal, animales inofensivos como gatitos o tortugas. Hay otros insectos también, pero eso sí lo considero, yo creo que todos tenemos fobia en algún momento de nuestra vida y en nuestra etapa, que son las arañas, los escorpiones. No, hombre, Dios mío, hasta yo creo me levantaría rápido y salgo corriendo. ¿O no, niños? Hay tipo ambiental, tenerle miedo a las tormentas, a las aguas, de tipo de sanguíneo, que es tener miedo a la sangre, a las jeringas. Otros tipos también es atragantamiento, pensamos que nos vamos a atragantar con algo o tenerle miedo a alguna enfermedad. Esto se escapa mucho de nuestro alcance por el miedo al temor de que algo nos va a pasar. Pero no pasa nada, niños, empezamos bien, tranquilos. Si alguna vez no nos recordamos que nos pasamos una comida, entonces sentimos feo, entonces volvemos a recordar y volvemos a recordar y vamos a caer lo mismo con la ansiedad, con ese tipo de trastorno. Entonces hay que tener cuidado con este tipo y tratar de irlo manejando. No siempre nos va a pasar lo mismo. A veces se nos atora un poquito una comida y es normal, niños. Otro es el trastorno obsesivo compulsivo, que es la presencia de una obsesión y una compulsión, vamos. Son pensamientos, imágenes recurrentes que se nos vienen de repente, niños. Así.
Esas obsesiones son de miedo o algo que nos pasa. ¿Qué es lo que platicamos la vez pasada, niños? Que veíamos una película y nos producía mucho miedo. Entonces esos miedos se hacían presentes en los sueños y teníamos pesadillas. Entonces esta obsesión que creamos de ver una película, que lo vemos, entonces ese miedo se queda aquí y nos da mucho temor. Entonces una obsesión y nos da compulsiones de repente por recordar, entonces recordamos. Es algo parecido a lo que vemos, algo de paranoia, algo de fobia, entonces es lo que se va manejando y se va intercalando entre una ansiedad con un trastorno. Hay que tener muchos cuidados, pero hay necesidades múltiples aquí. Las compulsiones es una acción de un pensamiento recurrente que se nos viene y si lo mezclamos con una obsesión es lo que nos lleva a un trastorno. Hay que tener cuidado mucho con esto. La clave aquí, cuando nos sentimos que vienen todos pensamientos, bloquear ese pensamiento, niños. Si tenemos un pensamiento negativo de algo que me pasó, que vi, que me ocasionó moverme, se me movió mucho el corazón, ¿verdad, niños? Entonces, y volteamos, miedo, se viene todo. Entonces, qué hacen, niños? Papá, papá. Y entonces empezamos a gritar y de repente nos sentimos incómodos. Ya llega papá, ya te tranquilizas y ya estás abrazado. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando estas compulsiones llegan de repente otra vez con un pensamiento así, antes de dormir, ¿no? Entonces, no apague la luz, no te vayas. Entonces, son todos esos detalles que van influyendo para que vaya creciendo ese trastorno. Hay que tener cuidado, niños, con estos detalles de supervisar bien qué es lo que vemos, ¿sí? Porque una imagen o unas palabras o unos ruidos medio extraños pueden provocar este trastorno que sí afecta mucho en la etapa infantil. Otro viene a ser el estrés agudo, el trastorno de estrés agudo, que es igual al postraumático, pero esta tiene una duración mucho más tranquila. Y así que por ese lado es menos la intensidad y más flexible este trastorno. El trastorno de estrés generalizado es cuando los niños tienen un estrés o una ansiedad a ciertas cosas o siempre a muchos detalles, vamos. Si el niño va a la escuela, ay papá, ay mamá, voy a la escuela, ay me va a ir mal, ok, ya llega a la escuela. Ay papá, tengo que subir las escaleras, ay papá, y si cae esto, está predispuesto y se está predisponiendo a ver los detalles negativos hacia un lugar donde se está presentando. Entonces hay que tener cuidado respecto a esto, tratar de hacerle entender al niño o la niña de que esto no va a pasar, porque si estamos pensando en algo negativo de lo que vamos a ir, estamos predisponiéndonos y estamos trayendo diferentes trastornos, niños. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, el trastorno de pánico, ok, voy a tal lugar, entonces visualizo, intento visualizar el lugar y qué es lo que me va a pasar. Entonces vamos al lugar. Entonces, ya estando en el lugar, visualizamos otras cosas. Y si me siento, y si está sucia, y si me caigo, y si la maestra me grita, entonces yo me voy a sentir mal. Entonces, son muchos detalles que se juntan y estamos predisponiendo. Es un trastorno de estrés generalizado porque estamos viendo todos los detalles como buenos observadores dentro del área, pero también estamos evaluando todo lo malo. Entonces hay que cambiar todo el chip de todo lo malo por cosas buenas, niños. Hay que pensar en esos detalles. Los síntomas, por lo regular, es la tensión muscular, irritabilidad, problemas de sueño. No distingue entre lo posible y con lo probable. Es lo que siempre se caracteriza es este trastorno generalizado. Hay que tener mucho cuidado, niños. No siempre nos va a pasar algo malo en cierto lugar donde vamos a ir. ¿Va? Vamos a un corte comercial. Aquí los esperamos. Uh -huh. Uh -huh. Listo. Estamos nuevamente aquí en Espacio Terapia Infantil, niños. Es un gusto estar con ustedes. Ahora, ya visualizamos qué es la ansiedad y qué combinaciones hay en cuanto a trastornos de este tipo. Vamos, un trastorno de ansiedad va acompañado con otro.
haciendo una remembranza. Un trastorno de ansiedad va acompañado con un trastorno de pánico. Un trastorno de ansiedad va acompañado con una agorafobia. Agorafobia es miedo a ciertos lugares o a ciertas áreas. Ansiedad va acompañado de fobia, ¿sí? Que le tenemos miedo a algo específico, a algún animal o algo que le tenemos miedo, pavor, que no se nos quita. Ansiedad va acompañado con fobia social. Es algo como miedo a hablar en público o miedo de no estar en ciertos lugares que me produce perder la voz, tartamudeo. Entonces, ansiedad puede estar con estrés agudo, que viene siendo algo que se agudiza en cierta parte de lo que tenemos que hacer y se nos complica mucho nuestros signos y síntomas de nuestro cuerpo normal. La ansiedad va por un estrés postraumático, la ansiedad también va con un trastorno obsesivo compulsivo o la ansiedad va con ansiedad generalizada, que es lo que estamos viendo de que le tenemos miedo a todo y a nada. El obsesivo es cuando se nos viene algo recurrente, o estrés postraumático, recordamos lugares donde algo nos pasó o un olor o algo se viene recurrentemente. Vamos, niños, siempre que tenemos un trastorno de ansiedad, que todos tenemos, hasta papá, mamá, ustedes, los abuelos, todos, nadie nos escapamos porque todos experimentamos un cierto grado de ansiedad en nuestra etapa de vida. Por ejemplo, niños, ¿se acuerdan cuando te grita papá? ¡No hagas eso! ¡Te vas a lastimar! Sí, papá, sí, papá, sí, papá. Entonces, recordando aquellos momentos cuando papá te grita fuerte, y más retomando lo que es el contacto de electricidad. ¿Cuántos niños, cuántas personas se han quedado electrocutadas por jugar o meter el dedo dentro de una cajita de donde enchufa uno la televisión, los aparatos eléctricos, niños? Entonces hay que tener cuidado con este detalle. No nada más porque te gritó papá, te vas a sentir mal. No porque te gritó, está enojado. Entonces, no, o sea, viene la ansiedad y ¿qué es lo que pasa, niños? Si me viene la ansiedad, el miedo te paraliza. Entonces sí te bloquea y aparte que te bloquea, vienen todas nuestras molestias que hemos platicado. Palpitaciones, sudoraciones, temblores, falta de aire, rabia, miedo, angustia y se refleja en llanto, porque me gritaste, porque me dijiste, entonces es por seguridad. Entonces eso es lo que produce una ansiedad con papá y más a ti después de haber escuchado un grito muy fuerte. ¿Te acuerdas? ¡No toques eso! ¿Qué es lo que pasa? Empiezas tú. Entonces, tanto papá como niño está en el mismo canal, porque tratamos de reducir los riesgos y las amenazas que hay. ¿Verdad, papá? ¿Verdad, niño? Entonces, poco a poco, teniendo esa conciencia, vamos a ir reduciendo lo que son parte de los miedos que tiene papá, que es una ansiedad de que algo te pase, y tú reduciendo los riesgos que posteriormente vamos a tener. Todos esos detalles, niños, que son importantes para papás, es cuidar la integridad tuya. A veces que nos gritamos, no toques, entonces es por algo. No agarres la plancha porque te vas a quemar. Y hace unos momentos lo comenté, y no es que sea repetitivo, porque a los niños les gusta que le repitamos las cosas para entender. Y hay en ocasiones que aunque repitamos las cosas, hasta lo que no experimente, lo hace, ya cuando ya sintió la experimentación, ya no lo vuelve a hacer. Un detalle que pasó con una niña que estaba mamá planche y planche, planche y planche. Y la niña quería planchar, ayudar a mamá, como siempre, todas las niñas quieren imitar por observación y hacer lo que hace mamá o papá a los niños. Vamos, está mamá planche, planche, planche. No metas la mano porque te vas a quemar. No metas la mano porque te vas a quemar. Y pasó un buen rato, y hasta que la niña pasó lo que tenía que pasar. Sin querer mamá desvió la mirada y pasó lo siguiente. Te dije que no metieras el dedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De sentir eso caliente que quemó muy feo y esa sensación que no la había experimentado ese niño,
provocó llanto, provocó esa sensación, malestar en el cuerpo de palpitaciones en su corazoncito, la inestabilidad emocional en este caso, grito, hubo dolor, la garganta, entre esos signos y síntomas que hemos tenido, entre los niños, la niña lo absorbe. Quemarse el dedito le llevó a experimentar esa ansiedad que tenía por agarrar una cosa, por sentir si realmente se iba a quemar. Ya cuando se quemó, esa sensación duró unos minutos, esa es la que llamamos parte de una ansiedad con un trastorno. ¿Qué es lo que pasa? Se quemó el dedito, ¿verdad? Sí, me quemé el dedito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no lo va a volver a hacer. ¿Verdad que ya no lo vas a volver a hacer? ¡No! Es lo importante de que siempre que los papás te dicen, te vas a quemar, te vas a quemar. ¿Y qué es lo que pasa cuando hubo ese incidente? ¿Qué es lo que dice mamá? Y es normal, muchos papás lo comentan. ¡Te lo dije! Sí, es parte de este de aprendizaje, vamos. Toda acción tiene una reacción para bien o para mal. Y esto pues fue un aprendizaje de tener esa ansiedad por papá o mamá, en este caso mamá, porque te vas a quemar, porque te va a pasar algo. Entonces estos detalles los cuidamos nosotros para que ustedes niños no tengan este percance. Otro percance que también lo visualizamos mucho es en el área comercial. Cuando papá, mamá van a hacer sus compras, niños, y a todo mundo nos ha pasado. No agarres eso, no agarres eso. Entonces la ansiedad por tocar y ver los detalles de experimentar, tocar, oler, todo nos ha pasado. Pero cuando estamos ahí, a veces los niños se asustan o no quieren estar en ciertos lugares, lloran, gritan, patalean, inclusive no dejan escoger bien la despensa a mamá o a papá. ¿Qué es lo que pasa? Ves muchos niños en el área comercial experimentando rabietas, porque no quiero estar, me quiero ir a la casa, entonces provoca un poco de miedo. Entonces, tanto mamá como papá están en expectativas y también entra una ansiedad con ciertos trastornos ahí. Uno de ellos, pues ya saben, irritabilidad, enojo, sudoración, cambio así, alteración. Entonces, sí provoca un conflicto de emociones entre papás y niños por esos detalles, porque todos tenemos un poquito de detalles en esos momentos. La ansiedad es muy fuerte y si la propiciamos, si la buscamos como tal, entonces es un poco más complicado de sobrellevar. Si uno a veces tiene una ansiedad y si la combinamos por dos, tres o cuatro que es una familia, pues se nos complica más. Hasta podemos entrar en conflicto de comportamiento. Vamos, si papá va muy risueño a comprar o mamá va a concentrar en lo que va a escoger, entonces se pierde hasta de la lista que iban a surtir. Entonces, esos trastornos van acompañados de ciertos lugares donde no quiere ir el niño o la niña. ¿Qué es lo que pasa fines de semana? Si hay hermanitos, hermanitas, la hermanita quiere ir al cine, el niño quiere ir a otro lado, quiere ir a los juegos, entonces empiezan a chocar ya el conflicto dentro de la familia. ¿Qué es lo que pasa? Papá o mamá entra en un grado de ansiedad. ¿Qué hacemos? ¿Qué escogemos? ¿Hacia dónde vamos a ir? Y si la combinamos con la niña o el niño que también están en un conflicto de shock, de hacia dónde vamos a ir, entonces el niño y la niña están, yo voy acá, no, yo voy allá. Entonces, papá se parte por un lado y mamá para se parte en otro lado. Hay ocasiones que se puede ser flexible, pero no siempre pasa así. Entonces, vamos un rato a este lado o vamos un ratito a este otro lado. ¿Por qué? Porque ya el niño empieza a tener voz y voto o las preferencias que le gusta jugar o compartir y dónde ir. A veces papá no quiere a un lado y lo hace. Entra la ansiedad. Ay, Dios mío, vamos a ir otra vez hacia donde no quería ir. ¿Qué es lo que pasa? Al niño le gusta, por decirlo, ir mucho a un lugar. Vamos, no se vayan tan retirados, niños. Cuando ustedes llegan el fin de semana, quiero escuchar los juegos, los brincolines y jugar a los electros que hay en cualquier intermol. Vamos. Entonces, papá lo que quiere es estar tranquilo, fin de semana, estar a gusto en casa, pero hay que salir a comer y de paso vamos a convivir un poquito. ¿Qué es lo que nos lleva? Cuando un niño empieza a jugar con una maquinita,
está ahí, juegue, juegue. Entonces al momento que va perdiendo, entonces le genera una ansiedad. Ay, y si lo combinamos con un trastorno, ay, me está ganando. Entonces, por culpa de eso entramos a un trastorno, que es una obsesión. Y si la combinamos con una compulsión que viene un pensamiento, ay, me está ganando, me está ganando. Entonces, eso es lo que nos lleva a enfrentarnos y a llevarlo ahí, traerlo ahí y soportarlo sobre todo. ¿Qué es lo que hace el niño? Pues gritar y decirlo, esta máquina no me gusta. ¿O no, niños? ¿Te ha pasado a ti este detalle? Sí, me ha pasado mucho y más porque pierdo y eso no me gusta. Sí, pero no siempre se gana y hay que tranquilizarse. Tanto papá y niños siempre están hablando y comentando de que agarra otro juego, ¿sí? Si ese no pudiste, agarra otro. Entonces, estos detalles pasa cuando los niños salen muy seguido, entonces a veces no tenemos esa paciencia y tolerancia para sobrellevar un juego o no lo entendemos y es poco a poco porque unos juegos no están aptos para ti. Entonces es importante hacerles entender de que ciertos juegos son para cierta edad y otros para más grandes, pero todo a su tiempo lo vas a practicar y lo vas a dominar. ¿Sí? Entonces esto es lo que nos lleva también a involucrarnos y empaparnos de ciertas cosas y vamos a ir madurando y vamos entendiendo y vamos a ir poco a poco controlando la ansiedad. ¿Qué es lo que pasa, papá, mamá, cuando los niños van creciendo? Entonces, esa ansiedad va creciendo cuando pasa también de un grado a otro grado, a otro grado, o si le agregamos la ansiedad que viene de un cambio de escuela, o si le agregamos también un cambio de domicilio. Entonces, todas esas ansiedades se combinan con esa ansiedad y un trastorno que va agregado, puede ser para trastorno de pánico, fobias sociales, fobias específicas o un estrés postraumático, una obsesión compulsiva. Entonces poco a poco vamos agarrando a través del tiempo ciertas ansiedades y ciertos trastornos que se van agarrando y se van dejando y se van agarrando y se van dejando. Los niños por lo regular experimentan todos estos tipos de la ansiedad y los trastornos a través de nuestro desarrollo poco a poco. Entonces, a través del tiempo vamos a ir madurando y flexionando y teniendo ese equilibrio entre nuestro pensamiento, emoción y conducta. Muchos trastornos que hemos comentado se expresan y salen y fluyen en nuestros sueños, en las pesadillas. Y es muy recurrente. Muchos niños, y retomo otra vez las pesadillas. ¿Por qué? Porque es donde viene la palabra monstruos. ¿O no, niños? ¡Bú! Eso que dicen, aguas porque viene ¿cómo le decían papás? Viene el ropavejero y te va a llevar. No, eso ya no le hacen caso a los niños. Ahora le dices, monstruos, viene un lobo, viene Chucky, viene... Hay muchos. Ya el ropavejero, la llorona ya quedó atrás. Eso se asustaba uno, ¿no? ¿Se acuerdan papás que la vi en la llorona? Entonces, va cambiando. Perdón, ese era el lobo, ¿eh? Me confundí. La llorona dice, ¡ay, mis hijos! Entonces está uno ahí. O se acuerdan papás del santo contra las momias o santos contra los vampiros. Esos se estremecían y daban miedo. Ahora eso los niños lo ven en las películas. ¡Ay, papá! ¿Te asustabas con eso? No, ahora se asustan con eso y está más fuerte. Si uno lo ve y le dice, ¡ay! Está muy fuerte, por decirles que hay brujas, que las brujas, esto, de los niños sí se asustan con más ganas, porque hay unas brujas que las brujas de Salem, no sé qué tanto. Hay películas tranquilas que salen, cantan y bailan, entonces no producen tanta ansiedad o un trastorno, un compulsivo obsesivo, de acuerdo que se refleja en el sueño. Vamos, si vemos una película de miedo, entre comillas, que son las caricaturas, esa no es tanto, pero si ves una película en la noche, película normal, no de cartoon. Entonces, los miedos, nuestro cuerpo y nuestras sensaciones y nuestras percepciones vienen y fuerte. Viene una escena de, por decirlo, Chucky, vamos, que es película para adultos, adolescentes y adultos. El niño trae un cuchillo y todos piensan, mira el muñeco Chucky, pero los niños no saben toda la agresividad y todos
los miedos que traen o la violencia que trae Chucky con el cuchillo y matando. Imagínate, los niños se asustan y les genera varias noches recurrentes de trastornos, aparte de la ansiedad que se va a dormir. Y si parece Chucky, y si viene Chucky, y voltean abajo de la cama y a ver si está Chucky. Entonces, si viene ese pedacito de una película, imagínense si agregamos las demás películas que están más fuertes, Las Brujas de Blade, y otras películas que inconscientemente que le están cambiando y aparecen películas de violencia, de matadera. No, genera muchos trastornos en la infancia, son propiciados por lo que vemos en la pantalla, en la televisión, o cuando en las pantallas grandes de cine que dicen están viendo una película para niños y de repente meten un corto de una película, el estreno de Chucky 4 o el estreno de La Bruja de Blade, o meten algo. Entonces los niños, imagínense cómo estamos los papás ahí y los niños ahí que van a ver una película y pasan un corte, una película muy fuerte. Entonces ahí empiezan los trastornos en los niños, que empiezan los terrores nocturnos, cambios de humor, no almuerzan. Entonces, porque ya es esa película o eso que ven en la tele les genera un cambio de emociones y una percepción. Entonces no tenemos ese equilibrio entre pensamiento, emoción y conducta. Cuidado papás, en propiciar y también tener esa ansiedad de cuidar a nuestros niños respecto a lo que ven, oyen, y en ciertos lugares nos encuentran los niños viendo muchos detalles. También papás, hay que cuidar mucho de lugares donde vamos y cuidar nuestras áreas donde están nuestros niños, porque si estamos en un lugar donde está tranquilo, de repente hay música, por ejemplo, vamos a un restaurante y es un restaurante bar que es familiar supuestamente, y si le agregamos que en esas áreas hay una música muy fuerte en cuanto a corridos, muy fuerte el contenido. Por ejemplo, hay una música que es como esas que de jóvenes que no sé cómo se llama la música, pero empiezan a meter palabras, que lindo tú, y entonces empiezan a meter palabras, entonces los niños lo agarran. Entonces producen ansiedad cuando el niño, esa canción, ese pedazo de esta canción, o esa palabra que traen, que es un antisonante, la llevan a un cierto lugar donde está la escuela, y empieza normal, y de repente saca la palabra, ¡pum! Y dice mamá, la maestra de la escuela, ¿dónde aprendiste esa palabra? Y en casa. ¿Y si sabes lo que significa? Sí. Entonces, esas canciones que riman, que son pegajosas, pero que son palabras antisonantes, parte de nuestro cuerpo, que lo visualizamos nosotros normal, pero ellos no saben lo que es parte y cómo lo van interpretando y llevando a ciertas áreas. Papás, hay esa ansiedad que provoca al niño y ese trastorno que lleva, porque la maestra, ¿dónde la aprendiste? Es una palabra mala, entonces ya le está generando una ansiedad y un trastorno a la vez, de un estrés que va generando, que es postraumático. Si me viene algo que viví, que fue normal, que fue bien padre, que lo bailamos, lo cantamos, pero eso me produce una molestia en otra área. Y si le agregamos que me siento mal, me da ansiedad, lo agregamos con un trastorno de fobia social, porque ya cometí un error de decir una palabra donde no debía, ¿verdad, niños? Entonces esos detalles vienen conscientemente y a todos los niños les pasa normal, porque la ansiedad se repite y está ligado con un trastorno. Puede ser de pánico, puede ser agorafobia, puede ser fobia social, estrés de pánico, obsesivo compulsivo, o estrés postraumático, o fobia general, o ansiedad generalizada. Entonces todo esto, niño, es algo nuevo para ustedes, pero poco a poco se van a ir familiarizando lo que es parte de nuestros miedos, nuestras ansiedades. Algunas ansiedades son parte de nuestro mecanismo de defensa, vamos. Si yo tengo una ansiedad, entonces me está previniendo y se están disparando mis sentidos para cuidarme, para cuidarme mi integridad física, vamos. ¿Qué es lo que pasa cuando nos quemamos con la plancha? Y lo repito, niños, o sea, ya ves la plancha y ya estás programado a no acercarte, porque ya sabes que te va a quemar. ¿Qué es lo que pasa cuando vas a cruzar una calle? ¿Qué es lo que haces? Recuerdas, mi papá me gritó. Entonces, es algo recurrente y repetitivo de...
estamos aquí en espacio. Bien, estamos en espacio, nuevamente espacio de terapia infantil 89.5 Radio Universidad. Entonces es lo que pasa, niños, y espero que se hayan familiarizado con esos signos y síntomas de lo que es la ansiedad y cómo se va combinando con un trastorno y puede ser momentáneos en un día o puede ser recurrente por varios días, pero esos son transitorios en niños, ¿va? Nada más para recordarles, estamos en Psicoterapia Márquez, en Face, estamos en YouTube, Psicoterapia Márquez, para que vean este video que ahorita sale en Radio Escuchas, en radio, y lo pueden, aquí lo escuchamos, pero también lo pueden ver en Psicoterapia, un video como tal, ahí sale un poco más tranquilo. En caso que lo puedan escuchar, pues sí me gustaría que lo vieran. En ese espacio tenemos esta área donde ustedes pueden comentar, sugerir qué temas, o si quieren estar aquí de invitados, maestros, mamás, padres de familia o niños, sería un gusto que estuvieran aquí porque lo que me hace falta es que me acompañen, que asistan a este espacio porque este espacio es para ustedes, papás, niños, es algo diferente. Y tratamos de manejarlo de una manera que el niño o la niña o papás se involucren y tratar de explicarle al niño de lo que es una ansiedad. Para mí es importante, papás, que se involucren y poco a poco, muchos detalles que nosotros lo manejamos, lo entendemos, pero el niño desde chicos irle explicando qué es una ansiedad y qué es lo que nos lleva a comportarnos como nos comportamos. Si hay algo que quieran expresar o su sentir que no le gusta, que si les gusta, pues hacérmelo saber ahí en Psicoterapia Márquez, que es un espacio creado para ustedes y para mí, Miguel Rodme, es un gusto estar aquí con ustedes cada 8 días, esperando que esto nos cambie, nos abra un poquito más, darle más armas y herramientas a nuestros hijos, papás, que es lo más importante y lo más sagrado que tenemos. Para mí es un gusto. Está la próxima semana también porque el tema de la otra semana, niños, vamos a hablar de monstruos. Y ahí sí los espero para que estén al pendiente. Vamos a hablar de las brujas, de los vampiros, de los fantasmas, de todo lo que nos lleva eso y lo hacemos, lo vemos normal en las películas, pero se hacen presentes en nuestras pesadillas, en nuestros sueños. Mi nombre es Eulalio Márquez y es un placer estar con ustedes y nos vemos la otra semana. ¿Va? Gracias.